Hola a todos, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Tenemos a un gran invitado, siempre dispuesto y generoso a compartir su sabiduría y su información, enriqueciéndonos con este gran tema que es la relación entre intestino-cerebro. Él es Luis Mexueiro. Bienvenido, Luis. Gracias por estar. Muchas gracias, Francis. Encantado de estar contigo. Y sí me estabas comentando fuera del aire, pues esta gran pandemia que existe hoy entre tanta gente que está acudiendo al gastroenterólogo, al psiquiatra, por estos temas, ¿no? Gastrointestinales, de psiquiatra después de la pandemia, ¿no? Pospandemia. ¿Qué es lo que han notado ustedes los psiquiatras? ¿Qué está pasando? Súper importante. Gracias, Francis. Ya nos habíamos dado cuenta, tanto los psiquiatras como los gastroenterólogos, desde hace mucho tiempo, que Ujú, había una relación muy curiosa entre los pacientes que atendíamos unos y otros especialistas. ujú, Quiero que sepas que aparte de los cardiólogos, los otros colegas que a mí me refieren más pacientes a este consultorio son gastroenterólogos. ok. Y algún día platicando con un gastroenterólogo que es amigo mío, un cirujano, Richie Cerón, le mando un abrazo. Algún día le pregunté, le dije, oye amigo, pero ¿por qué tienes tantos pacientes con patología psiquiátrica? Te agradezco que me refieras pacientes, pero me llama la atención, ¿qué les haces en tu consultorio? Ujú, Y él me decía, mira Luis, a todos los pacientes que opero, yo me he dado cuenta a través de los años que paciente que tiene patología digestiva, desde la boca hasta el ano, ujú. paciente con patología digestiva, hay patología psicológica o psiquiátrica de por medio. Y Ok. va a ser fundamental que yo lo mande con un buen psiquiatra para que el paciente, después de que yo lo opere de las hernias, las úlceras, del colon irritable, de la enfermedad de Crohn, de los divertículos, si tiene un buen psiquiatra el paciente, yo sé que se va a recuperar y no va a regresar conmigo. Porque yo sé Inter- que si no lo mando al psiquiatra, tarde o temprano viene a que lo vuelva a operar de lo mismo o de otra cosa. Entonces, ya nos habíamos dado cuenta que había una coincidencia muy curiosa, muy particular en las agendas de los gastroenterólogos y de los psiquiatras que atendíamos a los mismos pacientes. Perdón, no pasa lo mismo, por ejemplo, con los otorrinos o con los ortopedistas. O sea, no es un tema, por ejemplo, de perder la salud en alguna otra área y por eso llegar al psiquiatra. No, no, definitivamente esto pasa nada más con los cardiólogos y con los gastroenterólogos. Ok. Y los cardiólogos, te voy a decir por qué. En el caso de los cardiólogos, eso se explica porque hasta el 70% de las urgencias que llegan al cardiólogo por un probable infarto, en Ujú. realidad son crisis de ansiedad. Ah, Entonces, vemos a muchos pacientes que son del cardiólogo porque ese 70% que ellos descartan infarto, pues lo terminan refiriendo al psiquiatra porque era una crisis de ansiedad. Mejor vaya con el especialista en psiquiatría. Pero en el caso del gastroenterólogo, definitivamente es por patología, es decir, ahora, a ver, perdón, sí, tenemos tres centros de inteligencia y son el intestino, el corazón y el cerebro. No es así coincidencia, es, que son así los es, tres centros en donde existen neuronas, que es en el corazón, el intestino y en el cerebro, que son así los es. doctores los que Sí, coinciden. y fíjate qué curioso que seamos los tres especialistas que compartimos a los mismos pacientes. O Mm, sea, paciente que ve al cardio es paciente que seguramente también ve al gastro y ve al psiquiatra. Y puedes hacer ok. el juego con cualquiera de los tres. Y nosotros tres solemos compartir muchos pacientes, cosa que no se da con ninguna otra especialidad. Pero sí creo que es importante mencionar que esto explotó después del COVID. Ok. O sea, hay muchas teorías, todavía están corriendo las investigaciones, no hay todavía resultados 100% contundentes, pero es un hecho que después del COVID los psiquiatras tienen llenas sus agendas y los gastroenterólogos tienen llenas sus agendas. Es decir, la patología psiquiátrica aumentó, se disparó después del COVID y la patología gastrointestinal también. Hay una gran cantidad de personas que nunca habían padecido de tracto digestivo y que ahora lo están padeciendo. Tú puedes escuchar incluso los comentarios en redes sociales de mucha gente que está preocupada preguntando, oigan, ¿alguien más le da diarrea cada 2 meses y se cura y luego otra vez le da diarrea 2 meses?
sea, empieza a haber una serie de síntomas gastrointestinales asociados a la parte emocional que no estaban antes de la pandemia, ¿sí? Yo creo que alguna de las etapas de la fisiopatología del virus del COVID afectó definitivamente esta parte gastrointestinal. Las teorías, lo que han mostrado hasta ahora, los estudios que se están corriendo, lo que han mostrado es que parece ser que en algún punto de la infección por el COVID se barrió la flora intestinal nativa, ¿sí? Parece ser que el virus, una de las cosas que ataca en el tubo digestivo es que barre con todo el tracto gastrointestinal. La otra teoría lo que dice es que el miedo que nos dio la pandemia hizo que mucha gente cuando se enfermó tomara antibióticos, tomara antirretrovirales, tomara N cantidad de cosas para tratar de proteger su salud, y estos medicamentos fueron los que barrieron con la flora intestinal. Y el resultado es que sea uno o sea otro, la gente se quedó sin flora intestinal saludable en el intestino y en el estómago, y entonces el tejido gastrointestinal quedó expuesto y quedó vulnerable a las infecciones de bacterias oportunistas. Y por eso está habiendo tantas y tantas infecciones, entre ellas una que es de mucho cuidado, que es muy delicada y que hay que tener presente, que es la infección por Clostridium difficile. Es una bacteria que normalmente vive en el intestino de los seres humanos, pero sin infectar, sin hacer daño, y cuando bajan las defensas del estómago y del intestino y el Clostridium infecta, es una infección que suele ser muy grave y suele ser necesario el internamiento hospitalario. Yo ya he tenido casos de personas sanas y jóvenes en este y el año anterior que han tenido infecciones por Clostridium, cosa que no se veía antes del tema del COVID. Claro, a mí lo que me gustaría es dar esperanza y ver opciones, ¿qué puede uno hacer? O sea, si estás en un caso como estos con problemas intestinales, los cuales ya te diste cuenta cómo están afectando también a tu salud mental, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna opción? ¿Cómo cuidar tu microbiota? ¿Cómo sanar tu salud intestinal y asimismo, al mismo tiempo, sanar tu salud mental a través de cuidar tu microbiota? Bueno, Con, obviamente vamos de consejos menos especializados a más especializados. Ujú. El primer consejo sería la dieta. O sea, Ok. hay que cuidar, hay que poner mucha atención en la dieta. La dieta tiene que estar balanceada, tiene que ser saludable. Hay que darle preferencia a la proteína por encima de la grasa. Hay que tener mucho cuidado con la higiene. Hay que tener siempre mucho cuidado de desinfección de los alimentos, de la preparación de los alimentos, los tipos de carne que se consumen. Siempre hay que preferir la carne blanca. De preferencia hay que comer pollo, hay que comer pavo, hay que comer pescado, hay que evitar la carne de cerdo en la mayor posibilidad que haya. Hay que comer semillas, las nueces, las almendras, los frutos secos ayudan también a generar precursores de triptofano y de otras sustancias que son esenciales para que el cerebro pueda producir neurotransmisores. Y obviamente, ya en un consejo más especializado, casi a todos los pacientes les estamos recomendando, perdón, si no lo han hecho, que tomen un ciclo de probióticos. Es Mm. muy importante que se tomen probióticos después de haber padecido COVID, porque al barrer el COVID con la flora intestinal nativa, un ciclo de probióticos te puede ayudar a restablecer otra vez esa selva intestinal natural y sana que te ayuda con la digestión. Tomar por lo menos 1 o 2 meses un ciclo de probióticos es bastante recomendable. Pueden buscar a su médico de confianza para que les diga qué probiótico les recomienda. Y luego de eso, si a pesar de tener una dieta saludable y haber tomado un ciclo de probióticos, sigue persistiendo el problema, yo les diría que tienen que acudir a su gastroenterólogo porque se necesita hacer estudios, hay que ver qué es lo que está pasando y entonces lo atendemos en conjunto. Como tú lo decías hace ratito, es muy cierto, se le llama segundo cerebro al intestino porque no solamente hay neuronas, hay muchos axones que captan, reciben las sustancias que son esenciales para que pueda haber serotonina,
dopamina y noradrenalina en el cerebro, que son las responsables de las emociones. Pero además te voy a decir algo interesantísimo. Esos receptores son células vivas y reaccionan. Cuando uno tiene una emoción fuerte, ya sea de miedo o de mucha alegría, ¿dónde se siente? Sí, en el Se estómago. siente en la boca del No dicen estómago. gut feelings, ¿no? O sea, dicen, Las famosas mariposas en el estómago sí, no son otra cosa más que la interacción de esos receptores neuronales en el intestino con el medio ambiente y ahí hay una reacción emocional nerviosa. Entonces, claro que están conectados. Por supuesto que es muy importante reconocer la relación que hay entre el cerebro y el estómago. ¿Por qué crees que hay tantos problemas de sobrepeso y de obesidad asociados a temas psicológicos y psiquiátricos? sí, Una de las cosas que se ha visto en el tratamiento del sobrepeso y la obesidad es que cuando tú no mandas a terapia al paciente, el paciente no baja de peso. O sea, mm, el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad requiere un experto en salud mental. El paciente que no tiene un trabajo terapéutico no va a bajar de peso. O los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica. El protocolo de evaluación para poderse operar por un cirujano bariatra requiere de un ciclo de tratamiento de un especialista en salud mental. Ya se ha demostrado que los pacientes que se operan en cirugía bariátrica, que se ponen bandas gástricas o se hacen manga gástrica, eh, tienen un muy mal resultado si no fueron evaluados adecuadamente por un departamento de psicología. Entonces, ahí es donde está esta interacción. El comer lleva un significado muy emocional, Francis. Comer siempre ha significado cariño. Cuando claro. tú quieres demostrarle afecto a alguien, lo invitas a comer. Cuando estimas a alguien, lo invitas a comer. Y si lo quieres mucho, lo invitas a comer algo que tú misma preparaste. ¿Sí? No a cualquier persona se le invita a comer y no a cualquier persona se le invita a cenar a tu casa algo que tú preparaste. Claro, sí, y el primer contacto del niño, del bebé con el mundo es a través de la madre, a través del pecho, a través de la comida, ¿no? Claro. El niño conoce el mundo a través de los sentidos, a través del alimento. Y finalmente esta mirada me gusta mucho porque es una mirada integral, porque no podemos separar al cuerpo de la mente, de las emociones. Y cada vez la medicina está mirando al ser humano más de manera integral, porque antes ibas al doctor y te trataba la parte que te dolía a través de darte la medicina y te mandaba a tu casa. Hoy en día están mirando al humano de manera más como un ser humano, conociendo tu historia, conociendo tus emociones, qué está pasando en tu vida, qué estás viviendo, ¿no? O sea, se están dando cuenta que las emociones y tu estado mental, de salud mental y emocional, tiene un impacto muy grande y muy fuerte en tu salud física también, que no puedes tratar a una sin la otra. Esas Claro, por supuesto que sí. ganas, Por supuesto, es el enfoque centrado en la persona. eso. Ahora, fíjate qué maravilla de sistema tenemos en los cuerpos que nos dio la vida. Eh, Fíjate cómo mientras está pasando algo que es importantísimo para un bebé, al estarse amamantando de la madre, el bebé está recibiendo a través de la leche materna todas esas defensas que va a requerir en su vida futura. Está recibiendo a través de la leche materna justo todas esos microorganismos que van a formar su propia flora intestinal del bebé. De hecho, está demostrado que la etapa más importante para la formación de una flora intestinal son los primeros 3 años de vida. Sí. Es más, hay quien asegura que hay una diferencia importante incluso entre los bebés que nacen por parto y los bebés que nacen por Sí, sí, cesárea. el tracto, ¿no? Cuando pasa Claro, el porque empiezan tracto, a entrar en sí. contacto con la flora nativa de la madre. Muchos dicen que los que nacen por cesárea agarran un poquito de la microbiota de la vagina de la madre y se la untan en la cara del bebé. Es lo que están haciendo los doctores que tienen más información acerca de la importancia de la microbiota para que los bebés puedan un poquito tener contacto con la microbiota de la mamá, que es la primera microbiota que va a entrar
dentro de su organismo, que es la defensa. Ahora, ¿qué pasa con estos niños que no tuvieron la opción de ser alimentados con leche materna? Que por alguna razón, porque mira, hoy en día hay mucha información. Hace unos años no había esta información. Hace unos años la fórmula era, pues era un alimento que se promovía mucho, ¿no? Todas estas mamás a las que se les decía, no, pues no te sale leche, es mejor fórmula, ¿no? Etcétera. Hoy en día se promueve mucho la alimentación por leche materna, pero antes no. ¿Qué pasa con estos niños que fuimos crecidos con fórmula? ¿Hay forma de Bueno, lo regular que se ha la visto, lo que se ha visto microbiota? es que sí Mm, hay una diferencia en cuanto a la resistencia de la salud que tienen los niños que no la- fueron lactados por leche claro, materna. O claro, sea, la cantidad de defensas, y no tanto ahorita, porque eso ya depende de la salud que tengas actualmente, sino durante la infancia, durante la primera infancia. claro, claro. Está muy demostrado que los niños que no reciben lactancia materna directamente del pecho de la madre, sí Enferman tienden más. a enfermarse más fácilmente que los niños que están recibiendo lactancia materna, pues tienen unas defensas a tope y las están recibiendo todos los días, están recibiendo soldados de defensa. Pero fíjate qué maravilla, al mismo tiempo que el niño está recibiendo de la leche de la madre toda esa cantidad de microorganismos buenos para defender su salud, la madre, por la succión del pezón a través de la succión del bebé, está siendo estimulada para liberar en su cerebro cantidades masivas de un neurotransmisor muy importante que se llama oxitocina, que por cierto, los hombres, a diferencia de las mujeres, tenemos cantidades muy escasas de oxitocina. Las mujeres tienen muchísima oxitocina y la oxitocina solo se libera en dos momentos de la vida. Fíjate qué curioso. En una mujer la oxitocina se libera durante el orgasmo y durante la lactancia materna. ¿Sí? ¿Y por qué es curioso eso? Porque la oxitocina es la hormona del apego. La oxitocina es el neurotransmisor que genera un apego. Se libera durante el orgasmo femenino porque genera un apego con la pareja, pero en cantidades chiquitas. No se compara con la cantidad de oxitocina que se libera durante la lactancia materna, que es una cascada de oxitocina. Por eso no hay manera de comparar, ningún hombre vamos a tener nunca ninguna manera de comparar el apego que tenemos con nuestros hijos con el apego que hace una madre con sus hijos. Porque nosotros no podemos vivir esa cascada de oxitocina que una madre vive, sobre todo durante la lactancia. Wow. Y de hecho, la relación de las madres con sus hijos que recibieron lactancia materna suele ser formidable. Muchos de los niños que no fuimos lactados directamente por la madre, después tenemos muchos conflictos de relación también con la madre, porque no hay ese apego, no nada más, hay que tener esto presente, no es nada más promover la lactancia materna por beneficios para el bebé, sino por beneficios para la mamá también. La mamá va a tener un beneficio de lactar a su hijo que no tiene si da fórmula, Okay. ¿sí? Entonces ahí es donde empiezas a conectar todos estos cerebros, Francis. Ahora, ¿el hombre en qué momento libera oxitocina? Me gustaría responderte algo más bonito que lo que te voy a responder, pero si te soy sincero, el hombre no libera oxitocina. O sea, ¿no genera apego? ¿O en qué Eh, genera? genera un apego distinto. Y mira, ese tema, que es un tema muy interesante, lo podríamos tocar en otro programa, pero te voy a adelantar algo. Si nos concentramos en el tema, por ejemplo, de la experiencia sexual del orgasmo, una mujer libera tres neurotransmisores durante el orgasmo, que es serotonina, dopamina y oxitocina. La oxitocina ya dijimos que genera apego, la dopamina genera placer y la serotonina genera sueño y felicidad. El hombre libera un poquito de serotonina, una bomba de dopamina y nada de oxitocina durante el orgasmo masculino. Interesante. Y esa es una de las razones por las cuales uno puede llegar a entender que una mujer para sexualizar con alguien no es fácil sexualizar con alguien por quien no sienta nada, ¿sí? Casi siempre una mujer va a buscar entrar en contacto íntimo con un hombre de confianza al que conozca y con quien tenga una relación. Y va a ser muy probable que si tiene un contacto sexual con un hombre, una mujer termine sintiendo algo por ese varón.
no va a ser indiferente a esa persona. En cambio, los hombres que no generan oxitocina, pues prácticamente biológicamente pueden tener contacto íntimo con una mujer a la que no le preguntaron ni siquiera cómo se llama. Y el día de mañana pueden también no interesarles cómo se llamaba la chica con la que estuvieron, porque no hay esa parte del apego. El apego del hombre viene más bien, es distinto y viene de la convivencia diaria con una persona. Okay. Pero, ¿Sí? por No ejemplo, en es el tan abrazo, biológico. yo sé que en el abrazo se libera oxitocina. Sí, 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 pero como los hombres tienen o tenemos mucho menor capacidad de liberación de oxitocina, es a cuentagotas. Por eso tiene que ser con el paso del tiempo y de mucho tiempo de convivencia. En el caso de una mujer, si tuvieras la cantidad de oxitocina que se libera durante la lactancia o durante el trabajo de parto, es increíble. O sea, es por eso que una mujer se enamora de sus hijos en el momento en el que nace, porque se secreta desde el trabajo de parto y se sigue secretando durante toda la lactancia. Sí, sí, Pero en sí. ese momento una mujer siente un apego como nunca ha sentido en toda su vida. Y es un lazo, además, que forma una conexión que es para siempre, no la puedes romper con nada, Okay. ¿sí? Pero ahí entra en contacto justo toda esa cadena de los cerebros. Y es una maravilla, porque ahorita estamos hablando de cómo puede entrar en contacto el cerebro de la mamá con el cerebro digestivo del bebé, Exacto. ¿sí? Esa es la parte, por ejemplo, de por qué está conectada la placenta con el cordón umbilical. Es una parte emocional también muy importante. Por eso es tan importante cuidar la salud mental durante el embarazo, porque el bebé va a absorber para su propio sistema neurológico y su propio sistema digestivo esas condiciones de salud de la madre. Por eso hay que tomar tan en serio el baby blue, por Claro. eso hay que tomar tan en serio la depresión del embarazo y hay que tratar de evitarlo. Hay mucha gente que piensa que por estar embarazada no puede tomar, no puede tener un tratamiento para la depresión. Eso es falso, es una mala creencia. La depresión durante el embarazo se trata farmacológicamente, se escoge el periodo, el trimestre del embarazo, en donde es completamente seguro poder tomar un tratamiento. Y vale 1000 veces la pena poder tomar un tratamiento que le quite la depresión a una mujer embarazada. Porque si el bebé nace cuando la mujer está deprimida, la mamá está deprimida, el resultado suele ser catastrófico para ambos lados. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, yo que soy psicóloga, hacemos una historia clínica cuando llega un nuevo paciente y lo primero que preguntamos es cómo fue el estado de gestación de la mamá, ¿no? Cómo fue, si fue un bebé planeado, deseado, cómo fue todo el desarrollo del embarazo. Es tan importante por el estado emocional de la mamá por esto mismo que estás diciendo. Ahora, mi Claro. pregunta es, cuando cambia la microbiota, ¿puede cambiar una enfermedad de salud mental? Por ejemplo, al cambiar la microbiota, ¿puedo cambiar la depresión o la ansiedad sin necesidad de fármacos? Con el solo hecho de cambiar la microbiota en esta relación intestino-cerebro. No, es muy difícil. Mejora, definitivamente Ah, mejora. porque creo que esta es una pregunta que nos podríamos estar haciendo por todo este tabú y todo este estigma que hay a través de los medicamentos para la depresión y la ansiedad, ¿no? O sea, por esta misma contradicción que hay, porque si tomar medicamentos afecta nuestra microbiota, ¿cómo trato la depresión y la ansiedad cuidando mi microbiota? Ujú. ¿Me Sí, explico? Porque hay mira, conciencia en eso. por supuesto que influye y por supuesto que mejora. Al tener una buena salud digestiva, mejoras mucho las posibilidades de tener una buena salud mental. Sin embargo, si estamos hablando de que ya existe una patología, depresión, ansiedad, déficit de atención, etcétera, Ok. el poder tratarlo únicamente con la nutrición adecuada y una flora intestinal adecuada resulta completamente insuficiente porque hay que entender las proporciones. Para una patología, la capacidad que tiene una dosis correcta de fluoxetina, por ejemplo, un antidepresivo de los más usados,
para poder hacer que esté disponible en el cerebro la serotonina, correspondería al equivalente de que si quieres tener esa misma disponibilidad de serotonina únicamente utilizando alimentos, tendrías que comer alrededor de 3 kilos de nueces al día. Ah, ya, perfecto. Entonces, la proporción es completamente inviable, ¿no? Es un poco, el otro día escuché a un colega hablando acerca de si es verdad que era saludable tomar una copa de vino tinto al día para la salud. Sí, Y sí. decía este colega, eso es un pretexto de borrachos. Claro que no. O sea, está demostrado que los taninos del vino tinto pueden ayudar con la salud cardiovascular, pero para que ayudaran a la salud cardiovascular, tendrían que tomarse 3 botellas de vino tinto al día. Una copa no ayuda. Y si se toman 3 botellas de vino tinto al día, van a morir de cirrosis antes de que les dé un infarto. Y yo creo que más Entonces, lo que tiene es como algún componente que tiene la uva roja, más que el vino, ah, ¿no? sí, O sí, sea, sí, ¿no? sí, O sí. sea, finalmente, porque mira, en estos doctores que tratan la microbiota, que llevan una alimentación muy saludable, están muy en contra de los medicamentos de los doctores alópatas. Ujú. Y hay mucha contradicción en esto. Sin embargo, para mí es muy importante y muy rescatable que digas que los medicamentos, cuando son necesarios, es mucho más importante que tomarlos, que no tomarlos por, entre comillas, cuidar la microbiota. Por supuesto, o Que sea, al final del no día no hay estás nada cuidando, o sea, ¿no? a través de alimentación O los, saludable. sí, o los antibióticos, por ejemplo, que todo o sea, para cuidar la microbiota se supone que no tendrías que tomar ningún antibiótico porque se lleva toda la microbiota. ¿Qué Ah, pasa? déjame te corrijo eso. A ver. Este, para volver a tener una buena microbiota, ninguna dieta natural te va a dar el resultado que te va a dar un ciclo de Ah, probióticos ok. farmacéuticos. O Ok. sea, si te tomas un mes de un probiótico farmacéutico, vas a reinstalar toda la flora preciosa de tu estómago, cosa que con base a nada más la alimentación te llevaría un año, Ah, ¿sí? O sea, la efectividad que tienen los medicamentos alópatas es mucho más alta que lo que tienen los tratamientos alternativos, ok, naturales, ok. ¿sí? Y dos, efectivamente, lo que sucede es que la principal causa de pérdida de la probiota intestinal siempre han sido los antibióticos, pero no tomar antibióticos, el abuso indiscriminado de los antibióticos. Ok. Quiere decir que si tú tomas un antibiótico cuando tienes una infección y el médico te receta un antibiótico, no vas a afectar tu probiota, no vas a afectar tu flora intestinal. Las personas que llegan a barrer con su flora intestinal es porque son personas que abusan de los antibióticos, los toman a veces sin que los médicos se los prescriban, toman antibióticos para cualquier cosa que a veces ni siquiera es una infección bacteriana, a veces es una gripa. La gripa no responde a tratamiento antibiótico, pero la gente a veces toma antibiótico pensando que con eso se le va a quitar la gripa. Y ese abuso indiscriminado de los antibióticos es lo que ha generado problemas de resistencia a antibióticos graves, porque el día que realmente lo necesitas ya ninguno te hace efecto, porque creas resistencia antimicrobiana, y es lo que ha originado que también barras con toda la probiota intestinal. De hecho, te comentaba hace rato del Clostridium difficile. Esa infección era una infección que antes del COVID solamente atacaba a las personas con inmunosupresión grave, pacientes con VIH, pacientes en tratamiento por cáncer o a personas que sabías que habían abusado de los antibióticos. Hoy en día se está presentando en gente sana y no sabemos por qué, pero los antibióticos hay que utilizarlos, solo no hay que abusar de ellos. No, me parece, muchísimas gracias, muy valiosa esta respuesta, porque yo siempre tenía esa duda, ¿no? Si el antibiótico estaba bien tomarlo o no. Entonces, en caso necesario, siempre sí. Lo que no está bien es el abuso, Pues, autorrecetarse. Creo que siempre es importante ir con un médico, ¿no? Alguien especializado que sepa qué te está dando, porque es muy fácil a veces, ya tienes ahí la cajita de antibiótico
En tu casa, ya te sentiste mal, la agarras, te la tomas, eso no. Y el uso de probióticos también, siempre con un médico, más que con la Y alimentación. de un médico de confianza, porque te voy a decir, Francis, que también hay médicos que se vuelven expertos en disparar recetas de antibióticos por todos lados, ¿eh? O sea, a los médicos les hace, sobre todo a los médicos generales, les hace falta muchísimo entrenamiento en tratamientos antibióticos, pero muchísimo. Son los primeros que prescriben de manera equivocada antibióticos. Uy, Los antibióticos, para empezar, no todos los antibióticos sirven para todas las infecciones. Hay infecciones que solamente responden a un tipo de antibiótico. Las de la piel responden a un tipo de antibiótico, las de tracto digestivo a otro tipo de antibiótico, las de vías respiratorias a otro y las de vías urinarias a otro. Y hay médicos que no dan los antibióticos adecuados para la enfermedad del paciente. Hay médicos que no se aseguran de que el antibiótico sea necesario y lo prescriben. Y son los principales causantes de esta cascada, de esta avalancha de exagerado uso de antibióticos en México. Y tenemos un problema grave. En todos los hospitales privados y públicos del país hay comités para la vigilancia del uso de antibióticos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los médicos, sobre todo estos médicos que no son especialistas y que atienden consultas de 10 minutos, de 15 minutos, los médicos que les agradezco muchísimo su labor, pero, y no hablo de todos, no generalizo, pero algunos de los médicos de farmacia son los principales responsables de prescribir antibióticos a diestra y siniestra. Entonces, desgraciadamente hay que cuidarse de no abusar uno de los antibióticos y también hay que cuidar al médico al que acudimos para que no abuse él de los ahora, antibióticos. otra forma de cuidar la microbiota es haciendo ejercicio, cuidando nuestros hábitos de sueño, nuestras emociones, rodeándonos de gente vitamina, positiva, ¿no? O sea, no es nada más únicamente a través de la comida, porque creo que eso limita mucho. Creo que la microbiota es más que lo que comemos, sino tiene también que ver con muchas otras cosas como los hábitos saludables, ¿no? Por supuesto, y fisiológicamente todo está conectado, Francis. Todo está conectado. El ejercicio va a estimular la secreción de una serie de sustancias en el cerebro que van a terminar reflejando la cantidad de absorción que tenemos en el estómago, sobre todo en la curvatura menor, de los nutrientes. Al mismo tiempo, el ejercicio va a estimular la motilidad intestinal. Sabemos que la principal causa de un intestino flojo es la falta de movimiento. Por eso los pacientes que son operados, postrados o durante el embarazo tienen tantos problemas de estreñimiento, porque si el cuerpo no se mueve, el intestino deja de moverse. Una persona que hace ejercicio todos los días estimula que el intestino esté constantemente moviéndose y eso va a ayudar mucho con la formación de solo las bacterias adecuadas y con el adecuado movimiento de las heces. Y en tercer lugar, el sueño. El sueño es fundamental. De hecho, la tríada, acuérdense, la tríada de la salud no va a cambiar nunca. Siempre va a ser sueño, ejercicio y nutrición. Esa es la tríada de la salud. El Bueno, cerebro tiene una glándula, la glándula madre que está en el centro del cerebro, que es la glándula hipófisis, que se convierte, yo no sé si tú ubicas a un grupo musical que se llama Fobia, Francis. sí, Ubicas a Fobia y sí, ubicas otro grupo musical que se llama Moderato. sí. ¿Y qué tienen en común Fobia y Moderato? ¿Son rockeros? Otra cosa. ¿Qué? Te reto a que busques al ratito una foto de los integrantes y te vas Ah, a dar cuenta que son los mismos. no sabía. El único que no participó en el proyecto de Moderato es Leonardo de Lozane, que es el vocalista de Fobia, pero los demás son los mismos, solamente que están maquillados y con peluca. Ah, ¿Sí? Moderato fue un proyecto alternativo también de Jay de la Cueva, pero son los mismos músicos, son los mismos integrantes de Fobia. El cerebro funciona muy parecido. Durante el día, el sistema límbico, que es el encargado de toda la experiencia emocional, está activo, pero en la noche, cuando estás dormida, se maquilla, se pone sus pelucas, se pone a rockear y esas mismas piezas del sistema límbico se convierten en el sistema neuroendocrino. Durante la noche, mientras duermes, dejan de provocar emociones y empiezan a secretar hormonas. Y las hormonas
son la esencia de la salud. Aquel que tiene buenas hormonas está sano, aquel que tiene malas hormonas está enfermo. La pregunta es, ¿cómo sabe el cerebro en qué momento ser sistema límbico y en qué momento ser eje neuroendocrino? Porque hace dos cosas. Primero, toma su propio electroencefalograma para darse cuenta si estás dormida o estás despierta. Cuando detecta que la actividad cerebral ya bajó y sospecha que ya te estás quedando dormida, entonces solamente tiene que confirmar si ya es de noche. Y para eso le pregunta a los receptores de la piel, a los melanocitos. Les pregunta el cerebro todas las noches, oye, ¿todavía hay luz? Si las células de la piel le responden sí, todavía hay luz, el cerebro no secreta hormonas. Pero si los melanocitos le dicen, yo ya no detecto luz, el cerebro dice, señores, hay que empezar a fabricar hormonas para que esta persona esté saludable. Por eso es tan importante el famoso blackout. Por eso es tan importante que las habitaciones en donde dormimos todas las noches tratemos de que generen un oscuro lo más total que se pueda, para que mande la señal la piel al cerebro de que ya no hay luz y estamos dormidos y secretemos buenas hormonas. Las personas que tienen la mala costumbre de dormir con la luz prendida, que dejan la pantalla de 200 pulgadas encendida mientras duermen, o que tienen la ventana directa al periférico en la cara, no van a tener una buena calidad del sueño, van a confundir a su cerebro y van a estar enfermos constantemente porque sus niveles hormonales van a estar muy bajos. Afecta la vida sexual, afecta la actividad metabólica de la tiroides, afecta la calidad de secreción ovárica de los huevos, de los óvulos o de los espermatozoides. La hormona es el secreto de todo. Afecta también la absorción y la probiota intestinal. Entonces, hay que procurar siempre que la triada de una buena nutrición, actividad física y un sueño saludable sea la que guíe la vida de todos nosotros, porque de eso depende que no nos enfermemos. Pues me encanta, me encanta, me encanta. Pues ya saben, a dormir con una buena higiene de sueño, a comer saludable y a hacer ejercicio. Ahí está la clave. Ojo, y por eso también no compensamos durmiendo de día, ¿eh? O sea, hay mucha gente que se desvela de noche y dice, bueno, al rato me duermo. No sirve, no sirve porque aunque tú estés dormido, si hay luz en el ambiente, el cerebro ya no secreta hormonas aunque duermas 16 horas de día. Ya que Así que hay que dormir de a noche. las 8 o 9. Claro, claro, de noche. ¿Sabes dónde lo puedes notar? ¿Tú tienes mascotas, Francis? Oh, Mira, yo tengo en tu casa 2 perritos y una gatita. Y no se toleran, son enemigos como en las caricaturas, no se pueden ver, pero todos los días hacen una tregua a la hora que sale el sol. Todos los días ves a la gata y a los perritos tirados en la esquina del departamento donde entran los rayos del sol y están echados ahí desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Una vez que se quita el sol, se empiezan a pelear y se van, ¿sí? Pero hay que fijarnos en los hábitos. ¿A qué hora se van a dormir las mascotas? claro, ellos tienen esa inteligencia, Ese instinto. esa sabiduría ¿Y ancestral. dónde se van a dormir las mascotas? Siempre buscan los Oscuro. lugares más recónditos para dormir. Fíjate en los gatos se meten en donde está más oscuro, donde no les puede llegar, se meten a las cajas del zapato y cierran la caja del zapato. Sí. Buscan los lugares más oscuros de todos Cuando uno está conectado, y hace en la primera oportunidad que sale el sol, van y toman la resolana. Porque el sol tiene un factor durante el día también muy importante para poder fijar las hormonas que se secretaron durante la noche. Hay que cuidar la piel, no expuestos. exponerse directamente. No, pero expuestos a esos primeros rayos del sol y a los últimos también. Claro, claro, pero, o sea, no hay que exponernos directamente, pero la resolana es fundamental. Queden los ojos. Pues mil gracias, Luis. ¿Con qué te gustaría cerrar? Nada, pues esto yo creo que fue magnífico que lo cerráramos así, independientemente de que hablemos de diferentes temas contigo, Francis, la conclusión la vamos a cerrar siempre igual. Sueño, nutrición y ejercicio. Ya está, Y no van a necesitar peregrinar por todos los especialistas que habemos. Exacto. Sueño, nutrición y actividad física. Ya está. Pues compartan, porque este episodio es muy valioso.
muy, muy valioso y nunca saben a quién le puede ser útil. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, Luis. Gracias a ti por siempre estar dispuesto a compartir esta valiosa información. Mil No, gracias. gracias a ti por la invitación. Te mando muchos saludos. Igual. Bye, bye.